Dios le bendiga a mis hermanos, Dios le guarde en este día, su hermano Wilmer de la Rosa de este lado. Otro podcast, otro video glorioso para este su canal favorito, Segmento Cristiano. Esperamos en Dios que si no lo ha hecho, si primera vez visita este canal, puede suscribirte, ¿verdad? A ser partícipe, oidor y hacedor de los contenidos que subimos aquí, que son con el objetivo de edificar nuestras almas, de tener un nuevo conocimiento, de seguir aprendiendo de lo que es la palabra del Señor. En estos podcasts usted no va a ver un chimoteo, usted no va a ver una crítica fuera de tiempo, señalando de manera personal o de manera directa a otros miembros del cuerpo de Cristo, no, jamás en la vida, sino que honramos a todo aquel y bendecimos a todo aquel que lleva este mensaje de manera seria, ¿verdad? Con el objetivo de siempre presentar el Evangelio del Señor. Por eso es el nombre de este canal, Segmento Cristiano, desde la ciudad de Higüey, República Dominicana. Wilmer de la Rosa, su hermano en el Señor. Así que en el video pasado estuvimos hablando algo muy importante acerca de lo que es una visión que Dios le reveló a sus discípulos, o a 70, un combo de 70 personas que le había enviado a una misión. Él le daba unos detalles, ¿verdad?, de cuál es el cuidado que debe de tener una persona misionera cuando vaya a efectuar su misión y cuando la haga en el nombre de Jesús. Así que si usted quiere enriquecerse con ese video, puede hacerlo, de manera que le recomendamos que lo vea. ¿Por qué? Porque la vanagloria es un problema. Y hoy en día vamos a llevar un tema no más importante que el otro, pero sí también de mucha importancia. Hoy vamos a ponerle como tema a esto que estaremos hablando, así, por lo que usted entró también a este video: la generación Simón versus la generación Pedro. La generación Simón versus la generación Pedro. Y usted dirá, ¿cuál es ese Simón del cual Wilmer va a hablar hoy? ¿Qué va a traer Wilmer acerca de este Simón? No voy a hablar del mismo Simón Pedro, no. Porque sabemos, que Pedro se llamaba Simón cuando el Señor lo llama. Estamos hablando del Simón del cual habla el libro de los Hechos, su capítulo 8, versículo 17 en adelante. Un Pedro y un Simón se ven cara a cara y contienden por lo que es el Evangelio del Señor. Primeramente vamos a hablar de estos dos conceptos, los cuales he tenido, ¿verdad?, a través de la lectura, un aprendizaje que me ha ayudado mucho a yo comprender y poder hablar de esto. Entendemos que cuando hablamos de Pedro o de la generación Pedro, estamos hablando de conceptos, ¿verdad? Ciertamente las personas existieron en vida real. Las personas tuvieron una vida así como la que usted y yo tenemos, o sea, vivieron en carne propia, en carne, en vida, en cuerpo, donde fueron conocidos en sus casas, ciudad, barrio, como usted quiera llamarle, allá en Israel. Y estas dos personas tenían un concepto diferente. Uno tenía un concepto celestial y otro tenía un concepto monetario. ¿Quién tenía el concepto monetario? Simón. ¿Quién tenía el concepto celestial? Pedro. Entonces, vamos a definir primeramente varios puntos importantes para poder diferenciar estas dos generaciones. La generación Pedro, primeramente, antes de comenzar a predicar el Evangelio de Dios, Pedro tenía un concepto o su forma de vida, de él buscarse el peso, era a través de la pesca. Yo sé que usted ha leído eso en el libro del Evangelio o lo ha escuchado. Pedro fue llamado por el Señor y el Señor le dice: ya tú no vas a pescar más peces, sino que tú vas a comenzar desde el día de hoy a pescar hombres. Lo cual lleva a Pedro a ser convencido y continuar la pisada del maestro a través de esta propuesta importante que el Señor le hace. Él le dice: ya tú no vas a pescar peces, sino que tú vas a pescar hombres. Entonces él, conmovido a esto que Jesús le propuso, bueno, dejó la pesca de peces y se fue a pescar hombres con el Señor, a aprender del maestro. Pero el otro concepto es el concepto Simón. El concepto Simón consta de un hombre que es un mago, ¿verdad?, que a través de la magia y las ilusiones que puede hacerle a las personas,
entonces él acaparaba a una multitud de personas. Pero ¿qué acontece? Él no conoció al Señor como lo conoció Pedro de manera personal, sino que él escuchó de él. Entonces, como la persona tendencia en aquel entonces era Jesucristo, entonces él tal vez cambió o adoptó el mensaje de Jesucristo para beneficiarse él de manera monetaria con el mensaje del Señor. Una cosa es tú tener a Dios en tu corazón y otro es tenerlo en tus oídos. Esta generación de Pedro tenía a Dios o a Jesucristo en su corazón incrustado como un tatuaje permanentemente, y el otro lo tenía en sus oídos. O sea que lo que él escuchaba, eso decía. Había uno con un evangelio genuino y había otro disfrazándose de evangélico. Uno por un concepto celestial, como lo había dicho anteriormente, que es la generación Pedro, y el otro con un concepto monetario. Cada uno le servía a un señor. Cada uno le servía a su amo. Pedro le servía a Jesucristo, a su Señor, el Señor de señores. Simón le servía al Señor Dios, al Señor dinero, perdón. Pero cada uno de estos dos conceptos tiene un poder grande sobre lo que es la tierra. Pero miren algo, hay una diferencia grande y es a eso que yo me voy a basar. Estas dos generaciones se juntaron en una ocasión en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero antes de eso, escuche bien esto. Mire, el mismo Señor Jesús le llama al dinero el Señor dinero, ¿verdad? El Señor dinero. Dice el maestro, o dice la palabra, perdón, que el amor al dinero es raíz de toda la amargura. Pero no quiero entrar ahí en esos detalles antes de primero conceptualizar lo que quiero traer en este día. El Señor de nosotros, el Señor Jesucristo, tiene poder terrenal, tiene poder sobre los males, tiene poder sobre, sobre el infierno, tiene el poder sobre la muerte y tiene el poder sobre el cielo. O sea, el poder de Jesucristo es el poder de Dios Todopoderoso. Amén. Pero el poder del dinero, el Dios del dinero, el Dios no, el Señor del dinero, tiene poder solamente terrenal. Dígase algo muy importante. Las cosas que se pueden alcanzar a través de Cristo son 1000 veces más que las cosas que se pueden alcanzar a través del dinero. Estoy hablando de dos conceptos que lo han querido asociar demasiado, porque la palabra dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Bien, pero el oro y la plata es manipulado cuando se convierte en dinero. ¿Por qué? Porque ya tiene el poder de tú obtener cosas terrenales, ¿verdad? Y tiene el poder de acabar con vidas de personas, con acabar con ciertas cosas que verdaderamente solamente el poder del dinero aquí en la tierra puede hacerlo. Pero mire algo muy importante. El poder de Dios no solamente, o el poder celestial, ¿verdad? No solamente aplica para lo terrenal. Cuando usted tiene dinero, puede ir al médico. Le pueden poner una prótesis si tiene una pierna cortada. Le pueden intercambiar un riñón. Ya eso se le aplica ahí la ciencia comprada. ¿Por qué? Porque se utiliza la ciencia y a través de la ciencia, a través de lo monetario, usted compra la ciencia. Usted le paga la ciencia para que le haga un trasplante, por ejemplo, de riñón a una persona. Múltiples veces ha salido exitoso. Pero el poder celestial, sin tener que ser financiado por el dinero, el poder celestial sana a una persona de los riñones, del cáncer, de cualquier cosa, de que Dios le plazca hacerlo. Pero hay algo muy importante. El Dios dinero está interesado en manipular al Dios celestial. Pero el Dios celestial no le interesa manipular al Dios dinero. ¿Ve cómo son las cosas? El Dios dinero necesita el poder celestial, pero el poder celestial no necesita al poder del dinero. Y aquí en estas dos generaciones, cuando se confrontan, nosotros lo podemos ver. ¿De qué manera? Observe algo muy importante. Yo le había dicho que Pedro fue llamado a una misión. Entonces la misión, vamos a llamarle concepto.
El concepto de Pedro era salvar las almas. El concepto de Simón era acaparar la atención de las almas. Escuche bien, salvar las almas no solamente se basa a cambio de vida acá en la tierra, sino, como dice el Señor, no temas a aquel que puede quitar tu vida y nada puede hacer después que tú mueras, sino teme a aquel que luego de tú estar muerto tiene el control de condenar tu alma. Ese es el poder de Dios. Ese es el concepto de Pedro. Pedro te está diciendo, líbrate del que puede condenar tu alma y lanzarla al fuego eterno. Pero el concepto dinero te está diciendo, líbrate, ¿verdad?, de que la pobreza te maltrate y de que la miseria sea parte de tu vida. Ahora, yo prefiero, como Lázaro, vivir en miseria y tener mi alma asegurada en el Señor, a vivir en riqueza y no poder alcanzar lo que es la salvación eterna. En este enlace, posiblemente se escuche peligroso, se escuche de manera que confrontativa, pero no lo quiero hacer de manera que usted se vaya a sentir incómodo. La generación Pedro debe de cuidarse de la generación Simón. La generación Simón no tiene que cuidarse de la generación Pedro. ¿Por qué la generación Simón no tiene que cuidarse de la generación Pedro? Porque la generación Pedro es renovadora, es redentora. La generación Pedro es libertadora. La generación Pedro es esperanza, es fe, es un nuevo camino, ¿verdad? Pero la generación Simón es todo lo contrario. La generación Simón hunde. La generación Simón corrompe. La generación Simón enciega. La generación Simón no tiene un poder luego de la muerte. La generación Simón no le importa lo del otro, sino que le importa lo suyo. Amén. La generación Pedro camina sobre el amor, camina sobre el llamado, camina sobre el poder de Dios. La generación Simón no tiene amor a nadie, camina sobre la pasión al dinero, camina sobre el financiamiento de talento. Y aquí quería llegar hace rato. La generación Pedro debe de cuidarse de la generación Simón. ¿Por qué? Porque la generación Simón quiere sacarle a Pedro su esencia. La generación Simón está puesta y está manipulada mayormente por el enemigo de Dios, por el que todo lo que tiene parte con Dios lo quiere destruir. Escuche bien esto. La Biblia dice en Hechos 8:17 en adelante, que Pedro había escuchado a los apóstoles, en sentido general, como ellos que trabajaban en unión, en unanimidad, ¿verdad? Unanimidad. Esta generación escucha que hay personas en Jerusalén que están recibiendo el evangelio. Y ellos, conmovidos, ¿verdad?, por el poder del Señor que está haciendo ese trabajo de manera tan excelente, tienen que ir a aquel lugar. ¿Para qué? Para poner sus manos sobre aquella persona y puedan recibir lo que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la generación Pedro va conmovida, va con buenas intenciones a aquel lugar. Pero entonces viene la generación Simón y quiere dañar a esta generación Pedro. Acuérdense que uno de los escenarios que podemos notar nosotros en la Biblia es cuando Ananías y Zafira, ¿verdad? Ananías y Zafira venden una propiedad y se mienten ellos mismos. Le dan un precio cada uno diferente al precio en que vendieron aquella propiedad a Pedro. Y lamentablemente esta persona, por esta vanagloria, por esta codicia de lo de ellos mismos, porque eso no era de nadie que no fuera de ellos, tienen que verse en la obligación de morir, de fallecer por esta mala práctica. Entonces Pedro ya ve la manera en que puede operar el Espíritu Santo cuando se quiere manipular con el dinero. Cuando Simón ve que aquellas personas a las cuales Pedro le pone la mano, Simón quiere financiar esto. De manera tal que él le dice, dame de tu Espíritu Santo que yo te voy a dar dinero. Dame de lo que tú portas que yo te voy a dar de lo que yo tengo. Te estaba diciendo anteriormente que la generación Pedro lleva el evangelio en su corazón. La generación Simón lleva el evangelio en sus oídos. Entonces,
Pedro llevaba detrás de él una multitud de personas, pero era porque el evangelio de él era genuino. Mas, sin embargo, Simón llevaba una multitud de personas, pero era porque el evangelio que él predicaba era financiado. Anteriormente Pedro era pescador de peces. El Señor lo llama, es pecador de hombres. Anteriormente este hombre era mago, se convierte en un predicador, pero entonces para seguir ilusionando a personas. Y aquí quería llegar. Hay una generación en los 2000, del 2020 para acá, diríamos que después de la pandemia esto se ha visto que ha incrementado de manera terrible, ¿verdad? De la generación Simón financiando los dones del Señor. ¡Ay, santo! ¿Cómo así? La generación Pedro ha crecido con buenas intenciones en muchas ocasiones. Muchos que pertenecen a la generación Pedro se han dejado engañar por la generación Simón. Porque la generación Simón no tiene buenas intenciones que no sea un beneficio económico para ellos. Se escucha peligroso lo que estoy diciendo, pero es una realidad. La Biblia nos advierte a nosotros de los falsos profetas, de lo que se venden, de lo que están haciendo tesoros aquí en la tierra. Es la Biblia que lo dice, no soy yo, no es mi corazón encarnado, no. Es el Espíritu Santo de Dios, la revelación del Padre, quien trae esta palabra en esta noche, o en esta tarde, en este día, a la hora que usted vea este video, que tienes que tener cuenta con la generación Simón. ¿Por qué? Escucha esto. Cuando Simón se da cuenta de lo que porta Pedro, entonces quiere financiarlo. Pero Pedro, sabiendo que es más importante lo que él está predicando y lo que él está imponiendo sobre la otra persona que lo que le está ofreciendo Simón, le puso un stop. Ese stop ha fracasado en la década de los 2000. ¿Por qué? Porque muchas personas, desde que le ofrecen dinero, entienden que fue una puerta que Dios le abrió. Hay personas que han dejado de ganar alma para Cristo por ganarse 2,000, 3,000, 4,000 pesos más por la prédica del evangelio. Personas que dejaron las calles con un altoparlante, bocinas, donde las personas iban a orar a los pies de ellos, a que ellos oraran por ellos, perdón. Personas que decían, la vez que tú predicaste en una esquina, yo sentí que Dios se metió en mi casa y desbarató el plan del diablo. Hay personas que dejaron de predicar en los parques, dejaron de hacer el trabajo que Dios les mandó a hacer, de poner sus manos para que personas fueran bautizadas con el Espíritu Santo, porque alguien le dijo en una ocasión, voy a abrirte puertas. Y esta generación Simón se ha propuesto hacer el trabajo que han hecho las disqueras musicales. Por ejemplo, la Sony Music Latin, la Sony Music, se encarga de buscar talentos para financiar su talento y enriquecerse ambos, para hacerse de dinero. Porque a donde va una persona con talento, el que sigue el talento paga lo que sea para seguir a aquella persona. Lo promocionan bien, le dan buena payola en un sentido, en un término cristiano. Le dan buen sonido, le dan buenas expectativas, ¿verdad? Pero ¿qué acontece? Estas personas ya no se valen de sí mismos porque tienen que obedecer al señor dinero. Tienen que obedecer a aquella persona que lo financió. Y eso está aconteciendo mucho en estos tiempos con aquella persona que tienen un llamado a evangelizar, a pastorear, a adorar, a profetizar. Aquellas personas que tienen el don para adorar, están siendo financiados. No todos, porque hay personas que se están guardando de la generación Simón. Hay una generación Pedro que se le para como un gallo enfrente, y si hay que pelear por el evangelio lo van a hacer, espiritualmente hablando, ¿verdad? No estamos hablando de algo físico, porque quiero que también entiendan que la generación Simón no es odiada por la generación Pedro. Simplemente no van de acuerdo, no están de acuerdo, porque uno está satisfaciendo sus deseos carnales y el otro está satisfaciendo los deseos espirituales y el propósito del Señor. Entonces, ¿qué acontece? Que hoy en día vemos como personas tienen un llamado celestial genuino, predicando en congregaciones que verdaderamente necesitan de esa persona para un buen mensaje, un mensaje que traiga personas al evangelio. Pero como alguien le dijo, voy a abrirte puertas de personas que te van a ofrendar bien, entonces han olvidado este asunto. Y mírame,
Van a hablar de mí ahora mismo después de este mensaje contundente. Van a decir que yo soy un conformista. Van a decir que como yo no estoy predicando en congregaciones, tengo mi resentimiento. No, yo no tengo resentimiento, hermano, porque siempre le he dicho al Padre, si verdaderamente voy a predicar tu palabra, llévame donde haya sed de escuchar tu palabra. De lo contrario, no me saque para ninguna parte. Mejor sigo dando tratado en mi trabajo, sigo trabajando con este canal que yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas, pero el evangelio de Dios no estoy dispuesto a venderlo, y que Dios me guarde, me libre, y si tiene que matarme, que lo haga antes de yo vender lo que es su palabra para enriquecer a los bolsillos míos. A mí me interesa más, ¿verdad?, que una persona reciba el evangelio a través de un mensaje que yo dé, a que yo sea beneficiario de lo monetario, de personas que quieren llenar sus iglesias, que quieren llenar aquellos lugares donde están sedientos del Espíritu Santo y necesitan, ¿verdad?, de la imposición. Pero lamentablemente puede manipular al profeta, pero no lo que profetiza. Puede manipular a la carne que porta el Espíritu Santo, pero no puede manipular el Espíritu Santo, porque ciertamente el Espíritu Santo no está para que lo guiemos a Él, sino que Él está para Él guiarnos a nosotros. Jesucristo, antes de ascender al cielo, dice: le dejaré un redentor, le dejaré una ayuda, le dejaré a aquel que está en representación del cielo, para que Él lo guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Verdad? Lo que me quiere a mí dejar dicho de que nosotros no tenemos la capacidad de nosotros guiar al Espíritu Santo. Más bien, tenemos que ponernos a disposición para que Él nos guíe a nosotros. Entonces nosotros somos los que estamos representando a la generación Pedro. A nosotros Dios nos sacó de pescar cosas para la carne y nos ha puesto a pescar cosas para el reino celestial. Amén. A mí Dios me sacó del lodo cenagoso. Sé que muchas personas que van a estar viendo este video lo van a compartir porque se van a sentir identificados, porque no han vendido la palabra del Señor, porque están pagándole un precio al Padre y se le han negado una y otra vez a la generación Simón. Tengo muchos amigos que predican el evangelio. Tengo muchas personas, muchos hermanos en Cristo que predican de manera seria el evangelio, que no van a los lugares por una ofrenda. Pero también conozco a muchos que lamentablemente han perdido el norte y se han ido para el oeste, se han ido para el sur. Alabado sea el nombre de Jesús. Se le olvidó subir para lo celestial y han bajado a postrársele al Dios dinero. El mayor ejemplo, antes de despedirme de este video, lo tenemos en Jesucristo. Este hombre en una ocasión, ¿verdad?, se vio en ayuno y oración fuertemente. Y dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto. En aquel desierto, la generación que fue seducida, el que sedujo a Simón, quiso seducir a Jesucristo. El que sedujo a la generación simeona, quiso seducir a la generación Jesucristo allá en el desierto. Jesucristo, representante de la generación Pedro, o sea, el que va a poner en Pedro aquel Espíritu Santo y en los apóstoles, fue confrontado por Satanás. Tuvo hambre. Satanás lo tentó diciéndole: si verdaderamente tú eres hijo de Dios, pues haz que esta piedra se convierta en pan y cómetela prácticamente. No sufra por el hambre, porque le quería brindar un camino fácil. El Señor le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor, de Jehová, el que no ha perdido una batalla, el cual yo predico con regocijo. Luego le ofreció multitudes de cosas. Le dijo: si me adoraras, mira, lo subió a un lugar, un pináculo, lo más alto que pudo haberlo subido, y le enseñó las ciudades. Y le dijo: tú vas a ser el más venerado por las naciones. Tú vas a recibir una honra que no hay hombre en la tierra que la haya recibido así. Simplemente si te postras a adorarme. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Solamente a tu Dios, escrito está, solamente a Jehová tu Dios adorarás. Segunda bofetada a la generación Simón. Y la tercera parte le dice: pues tírate de ahí, porque escrito está, Él enviará ángeles que te recogerán. Y Jesucristo le dijo: escrito está, a Jehová tu Señor Dios no tentarás. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Este video va hecho
para los representantes de la generación Pedro, para los que están dispuestos a llevar el evangelio a los hogares, a las casas, a las naciones, a la juventud que se está perdiendo, a las canchas, a los parques, a las plazas, a los lugares secos, sedientos de el poder de Dios. Este video va en representación de la generación que no se ha doblado ante la oferta de la generación Simón. Este video va hecho con el corazón lleno del Espíritu Santo para aquellas personas que prefieren pagar el precio al Señor antes que vender el don, antes que vender el llamado, antes que vender el talento. Mire, la reacción que debe tener un evangelista, porque es fuerte la tentación, ante aquellas personas que le ofrecen dinero para abrirle puertas, no tal vez sea tan contundente como la generación Pedro, o como Pedro marcó un antes y un después en la vida de este hombre de Simón. Pero siempre dejarle claro que lo que usted predica no lo predica por 10 pesos que se gastan, sino que lo que usted predica viene de la fuente eterna que es para siempre. Hasta aquí ha sido este video. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo. Mira, dile a alguien, escuché un mensaje que tenía que escuchar. Comenta si te gustó. Déjame saber en los comentarios de qué quieres que hablemos. Tenemos ciertos temas de mucha importancia a futuro. Luego estaremos hablando de lo que es la ansiedad en la juventud en la década de los 2000. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Wilmer de la Rosa de este lado. Esto es un segmento cristiano para las naciones y para el mundo.